En el presente video se explicarán los temas vistos a lo largo de la materia de Derecho Penal, donde se abarcarán las unidades 1, 2, 3 y 4. Como primer tema tenemos el Derecho Penal precortesiano y el Derecho Penal colonial en el México independiente. Como recurso visual tenemos este cuadro comparativo donde se menciona la época, los principales acontecimientos y las características de cada época de la cual se hablará. Como primer periodo tenemos la formación del Estado Tarasco de 1201 al 1400. Aquí se implanta una organización militar con la cual se logran conquistas y la integración territorial. Los principales aspectos que regían a estas instituciones era el gobierno y la iglesia. Como segundo periodo tenemos la creación del Reino Tarasco 1401 a 1450. Aquí surgen importantes conquistas como la de Araro y la de Tacámbaro. Es importante resaltar que su reino estaba dividido en 4 señores principales. Y como tercer periodo tenemos al Imperio Tarasco de 1450 a 1530. Aquí se da la conquista de los españoles y la unificación del Reino Tarasco. Tenemos que señalar que aquí los principales funcionarios eran el gobernador, el capitán y un jefe. Ahora bien, se da el México prehispánico, donde gracias a la conquista española se da origen a la tenencia y a la posesión de las heredades. También se da la fundación de Tenochtitlan y surgen los primeros 4 capullos. Y bien, los patrones sociales y la cosmovisión fueron los que guiaron las leyes y sentencias de los jueces. También en los pueblos del Valle de México se dio una importancia a la organización judicial. Tenemos que resaltar que para esta época ya se hablaba acerca de los delitos culposos y de los dolosos. Un ejemplo de esto es que el delito y la embriaguez ya se consideraban un delito. Ahora bien, como segundo tema tenemos el derecho penal en el Estado de México y las escuelas penales. Aquí nuestro recurso visual será este resumen que también se elaboró a lo largo del curso, donde tenemos que mencionar principales puntos importantes. Para esto debemos partir del concepto de derecho que nos dan 2 autores, que es Labatut-Glena y Petit. Glena lo define como un conjunto de normas cuya misión es regular las conductas que se estimen capaces de poder originar un peligro en una comunidad, y esto con la amenaza de una sanción. Y Petit menciona que es un conjunto de normas jurídicas que se prohíben determinadas conductas o hechos y bajo la amenaza de una sanción también. Tenemos que tener en cuenta que el derecho penal es público, sancionador, valorativo, finalista y personalista. Tenemos que saber que el derecho penal se integra en la parte general y en la parte espacial. La parte general se refiere a las normas referentes a la ley penal, al delito, a las que están relacionadas con el delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad, y la parte espacial se dirige a los tipos penales, las penas y medidas de seguridad aplicables a los delitos. Tenemos que mencionar que un pilar fundamental del derecho penal es el Código Penal Federal, que está conformado por 2 libros con artículos que van variando desde su publicación hasta el día de hoy. Dentro del conjunto de normas de forma autónoma se derivan las de derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo o formal y el derecho penal ejecutivo. La sistemática del derecho penal se divide en la introducción, en la parte general y en la parte espacial. Ahora bien, las disciplinas penales se pueden observar desde un plano filosófico y un plano jurídico. También en este texto nos menciona acerca del concepto de delito, sus elementos, los aspectos negativos, los objetos y los objetos. Por otra parte, nos menciona acerca de la culpabilidad y su concepto, donde también nos menciona la culpa y el dolo. Y bien, ya casi finalizando, nos habla acerca de la participación delictuosa, donde existen ciertas formas de participación, autores, coautores y cómplices. Es cierto que debe existir una responsabilidad penal, pero también puede
surgir una extinción penal. Después de la responsabilidad penal surge la reincidencia y la habitualidad. Ahora bien, tenemos el tema de definiciones del derecho penal y el derecho penal en el sentido objetivo y subjetivo. Como recurso para este tema, tenemos este resumen que fue extraído del documento Lineamientos Elementales del Derecho Penal. Es muy importante mencionar que es el derecho penal, donde es la rama del derecho público interno que es relativo a los delitos, las penas y las medidas de seguridad que tiene por objetivo la creación y conservación del orden social. Y se le conoce de otras dos formas como derecho criminal y derecho de la defensa social. Y como lo mencionábamos en un inicio, puede tener un sentido objetivo y uno subjetivo. El sentido objetivo se refiere a las normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad para los que son sancionados. Y en el sentido subjetivo se identifica con el jus puniendi, que es el derecho a castigar. Y aquí es la capacidad que tiene el Estado para imponer y ejecutar las penas. Ahora bien, como otro tema tenemos las ciencias auxiliares del derecho penal y las fuentes del derecho penal. Las ciencias auxiliares son distintas, entre ellas está la estadística criminal, que es la ciencia que determina las causas generales de la delincuencia. Un ejemplo de esto son las encuestas sobre violencia, que permiten la mejor toma de decisiones de política pública. Otra ciencia es la política criminal, donde la actividad que desarrolla el gobierno es para prevenir, corregir y combatir la actividad delictiva. Otra ciencia puede ser la criminología, que son la ciencia empírica, que se divide en 4 elementos, que es la víctima, el delincuente, la pena y el control social. Ahora bien, se mencionan también las fuentes del derecho penal. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. Las fuentes reales son las que determinan el contenido de las normas. Las fuentes históricas son los documentos epígrafes que han trascendido a través del tiempo. Y con las fuentes propias nos referimos a la ley, que es una fuente directa, inmediata y principal, que es la única que prevé la comisión de un delito y establece su sanción. Y la ley es una fuente única. La costumbre, la doctrina y la jurisprudencia no constituyen fuentes de poder. Ahora bien, también tenemos el concepto de delito y aplicación de la ley penal, donde como recurso tenemos este mapa que nos va a ayudar a comprender mejor el tema. En concepto de delito, tenemos que es una actividad que va en contra del orden público, que debe ser sancionada, pero a su vez debe estar prevista y escrito, porque no puede haber una pena en contra de una acción no contemplada. Para la ley penal hay 3 tipos de validez, que es la espacial, la temporal y la personal. Con la espacial nos referimos a que las normas legales son territoriales o extraterritoriales. En este caso pueden ser los tratados internacionales, y las normas pueden tener un ámbito de validez federal, estatal y municipal. La validez temporal se refiere al momento en el que la norma adquiere vigencia, que es el periodo a partir del cual la norma comienza a producir efectos jurídicos. Es importante mencionar que a ninguna persona se le dará el efecto retroactivo en perjuicio de esta ley. Y bien, la validez personal se refiere a que ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación indistinta de las leyes penales, a excepción de la figura del fuero constitucional. Y bien, las personas que tienen este fuero están establecidas en el artículo 110. También lo pueden ser gobernadores, magistrados y diputados. Y ahora bien, haciendo un resumen de este tema, lo llevamos en la aplicación de la ley penal, que se refiere a que toda ley tiene un ámbito temporal, espacial, de vigencia, por lo que obliga en cierto tiempo y determinada porción del espacio. Ahora bien, leyes especiales y concurso de normas, delito y responsabilidad. Como recurso visual tenemos
tenemos este cuadro comparativo donde se muestra el concepto, la definición, las características y el ejemplo. Aquí podemos encontrar la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la participación. La participación es tan antigua como el delito. Varios hombres con sus actividades pueden infringir en una sola norma. Va directamente ligada al grado de responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso. Y bien, un ejemplo de esto es que los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso. También tenemos el tema de noción de pena y las medidas de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que la pena es el castigo que se le impone al delincuente previo a un procedimiento que lleva a una sentencia. Las penas se clasifican, pueden ser intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Y con medidas de seguridad nos referimos a la individualización de la pena, a la condena condicional y a la conmutación y sustitución de la pena. Y como último tema tenemos la referencia a la pena de muerte y la extinción de la pena. Para poder hablar de la pena de muerte tenemos que mencionar la protección a la vida humana. La persona humana no podría ser sin la calidad de ser libre, y la libertad no solo se produce en el ser, ya que estas dos nacen juntas. El Constituyente de 1856 y 1857 propone la abolición de la pena de muerte, pero si se tiene en cuenta que aún no era tiempo de llegar a esa determinación. Y en 1857 se prohíbe la pena para los delitos políticos y se señalan los delitos políticos graves en los que sí se acepta esta pena capital. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 22 que se prohíben las penas de muerte, mutilación, entre otras. Tenemos que resaltar que en México hay una tradición sanguinaria en la que estas penas son llevadas a cabo, pero de una forma no legal. Y se tiene que quedar en claro que en México nadie puede matar, ni el Estado mismo. La pena de muerte es injusta e inmoral. Se pueden encontrar miles de comentarios acerca de la pena de muerte que la apoyan o están en desacuerdo, pero depende de la idea y visión de cada persona que comparte esto. Y la extinción de la pena es la forma o medio por la cual termina la acción penal. Ahora bien, los hechos que llevan a la extinción de la pena según la legislación federal lo podemos encontrar en los artículos 91, 92, 96, 101 al 115, entre otros. Y por último, aquí tenemos las referencias de donde sacamos la información que usamos a lo largo del curso de Derecho Penal y también para la realización de este video mismo.